El café cuesta más, el pan cuesta más, la luz, la gasolina y hasta el alquiler de un piso modesto cuestan más. Sin embargo, el sueldo apenas se mueve. Cada vez que miramos la nómina, la sensación es la misma. El dinero no llega tan lejos como antes. Y surge la gran pregunta, una pregunta que seguramente tú también te has hecho más de una vez. ¿Por qué los salarios no suben al mismo ritmo que los precios? Para responder hay que empezar por algo muy básico en economía, el llamado punto de equilibrio. Aunque suene técnico, es fácil de entender. Imagina un mercado de tomates. Los agricultores ofrecen tomates y los consumidores los compran. Si hay pocos tomates, el precio sube. Si hay demasiados, el precio baja. El lugar donde lo que se ofrece y lo que se demanda encaja es lo que los economistas llaman el punto de equilibrio. Es ese momento en el que ni sobra ni falta y el precio refleja un balance justo. En bienes como los tomates o la gasolina, ese equilibrio se alcanza rápido. Basta con que un barco llegue tarde o que una cosecha falle para que al día siguiente los precios cambien. Pero el mercado laboral no funciona así. En el mercado laboral, el precio es tu salario. Y ahí el ajuste es lento, rígido y muchas veces injusto. No basta con que suba la demanda de trabajadores para que el sueldo se dispare. Hay que esperar a convenios, negociaciones y decisiones que pueden tardar años. Por eso los salarios siempre parecen correr detrás de la inflación, como si fueran un corredor que nunca alcanza la meta. Ahora, ¿cómo se decide cuánto gana un trabajador? La teoría económica dice que depende de la productividad, es decir, del valor que produces en una hora de trabajo. Si un empleado fabrica 100 piezas y otro fabrica 200, el segundo tiene más productividad y en teoría debería recibir más. El problema es que esa teoría no siempre se aplica. Muchas veces las empresas prefieren quedarse con el margen extra en lugar de subir los sueldos, sobre todo si saben que hay más gente dispuesta a aceptar el mismo trabajo por menos dinero. Aquí entra otro concepto importante: la rotación laboral. La rotación laboral significa que los trabajadores entran y salen de los empleos con frecuencia. En países con contratos temporales y mucha competencia como España, la rotación es alta. Eso debilita al trabajador porque si tu puesto puede ser reemplazado mañana, tienes menos fuerza para exigir un salario mejor. Además, cambiar de empresa a menudo implica perder antigüedad, beneficios o derechos, lo que se conoce como baja portabilidad. En otras palabras, moverse de un sitio a otro no garantiza conservar las mismas condiciones, y eso mantiene los sueldos atados al suelo. Mientras tanto, los precios de la vida real siguen su propio camino. Aquí no hay negociación lenta ni convenios. Los precios responden al mercado global en cuestión de horas. Si sube el petróleo en Oriente Medio, la gasolina en tu ciudad sube la semana siguiente. Si hay sequía en América Latina, los cereales en Europa se encarecen enseguida. La electricidad, el gas y las telecomunicaciones además no funcionan con libre competencia, sino con oligopolios. Pocas empresas controlan casi todo el mercado y fijan precios altos sin que exista una verdadera alternativa. Y si hablamos de vivienda, la cosa es todavía más clara. Durante años la vivienda dejó de ser vista solo como un lugar para vivir y se convirtió en un activo financiero. Fondos de inversión, bancos y grandes capitales la compran como si fueran acciones esperando que se revalorice. Eso empuja los precios hacia arriba, mucho más rápido de lo que suben los salarios. Por eso, aunque el sueldo suba unos pocos puntos porcentuales al año, la vivienda puede dispararse a doble dígito en el mismo periodo. Para que se entienda mejor, hagamos un ejercicio de memoria económica. Si en el año 2005 el salario medio en España estaba en torno a los 20.000 euros brutos al año y la inflación acumulada en casi 2 décadas fue de alrededor de un 70%, lo lógico sería que ese salario alcanzara los 34.000 euros en el año 2023 solo para mantener el mismo poder de compra. Pero la realidad es que el salario medio se quedó en unos 28.000 euros. Es decir, los trabajadores perdieron capacidad adquisitiva incluso aunque el sueldo haya subido en cifras absolutas. Ahora comparemos con la vivienda. En ese mismo 2005, una vivienda media de 90 metros cuadrados podía costar poco más de 100.000 euros. Si esa vivienda hubiera seguido la inflación, hoy rondaría los 170.000. Pero la realidad es otra. En muchas zonas urbanas, esa vivienda supera ya los 300.000. Lo que significa que mientras el sueldo medio subió un 40%, el precio de la vivienda se multiplicó casi por 3. Y aquí está el gran choque. El punto de equilibrio del salario nunca corre a la misma velocidad que el punto de equilibrio de los bienes básicos, porque la lógica del trabajo es lenta y la lógica del mercado es rápida. La inflación golpea de inmediato, pero los sueldos responden tarde,
Y en esa diferencia, en ese retraso, se esconde la sensación de que siempre vamos un paso atrás. El trabajador vive en un presente donde todo se encarece día a día, mientras su salario está anclado a decisiones pasadas, a convenios que se firmaron hace 1 o 2 años y que ya están desfasados. Por eso cuando nos preguntamos por qué los salarios no alcanzan, la respuesta no es que no suban, sino que suben demasiado despacio frente al ritmo del mercado real. Hasta aquí hemos visto por qué la teoría del equilibrio se rompe cuando hablamos de salarios. Hemos entendido que el sueldo depende de la productividad, también que la rotación laboral debilita nuestra capacidad de exigir y que la portabilidad de derechos es baja, y que los precios de los bienes, sobre todo vivienda, energía y alimentos, corren en una pista mucho más rápida. Pero todavía falta entender qué papel juegan los gobiernos y los bancos centrales en este juego, y sobre todo qué puede hacer una persona común para protegerse de este desfase. El desfase entre precios y salarios no es casualidad. Hay un motivo estructural. Los bienes y servicios que consumimos cada día se mueven al ritmo de mercados globales, mientras que los salarios están encadenados a procesos lentos y rígidos. Esa diferencia explica por qué el trabajador siente que siempre corre detrás. Piénsalo así. Lo que pasa a miles de kilómetros impacta en tu bolsillo en cuestión de horas. El petróleo es el ejemplo más claro. Si hay un conflicto en Oriente Medio, el precio sube de inmediato. Y no hablamos solo de llenar el depósito del coche. El transporte, la electricidad y hasta los alimentos dependen de ese petróleo. Así que una simple noticia en otra parte del mundo hace que tu vida se encarezca. Lo mismo pasa con los cereales. Una sequía en Argentina puede encarecer la harina y con ella el pan que compras en la esquina. La vivienda es otro caso, pero no el único. Una casa es un lugar para vivir, sí, pero también se ha convertido en un activo financiero. Fondos y bancos compran miles de pisos como inversión, no como hogar. Eso dispara los precios muy por encima de lo que un salario medio puede sostener. Pero además de la vivienda, pensemos en la canasta básica. El aceite, la leche, la carne y los huevos suben de precio constantemente porque dependen de insumos globales, de la energía y del clima. Los servicios tampoco se quedan atrás. La luz, el agua, el gas, las telecomunicaciones están controlados por pocos jugadores. Y cuando hablamos de ocio o transporte, como comprar un coche o incluso unas vacaciones, los precios también han escalado con fuerza en comparación al salario medio. En resumen, no es un solo producto el que corre más rápido que tu nómina, es toda la economía de consumo. Si miramos atrás, la diferencia se ve con claridad. En el año 2005, el salario medio en España estaba alrededor de los 20.000 euros brutos anuales. Para el año 2023 había subido a unos 28.000. Eso significa un aumento de alrededor del 40% en casi 2 décadas. Ahora comparemos con el precio de bienes esenciales. La vivienda en muchas ciudades se triplicó. La electricidad se encareció más del doble. Y la cesta básica de alimentos creció muy por encima del 40%. Lo que esto muestra es que incluso cuando los sueldos suben, lo hacen demasiado despacio frente a los productos que realmente necesitamos para vivir. Los bancos centrales mantienen este juego de manera deliberada. Su temor es lo que llaman la espiral precios-salarios. Si los precios suben y los salarios suben al mismo ritmo, las empresas trasladan otra vez ese coste a los precios y el ciclo nunca se detiene. Para evitarlo, los salarios se mantienen controlados, aunque eso implique pérdida de poder adquisitivo para millones de personas. Los gobiernos intervienen ajustando el salario mínimo, pero lo hacen con criterios de equilibrio macroeconómico, nunca para igualar la inflación real de cada familia. Llegados a este punto, podríamos pensar que no hay salida. Pero no podemos despedirnos sin antes compartir soluciones prácticas que cualquiera puede empezar a ejecutar desde ahora mismo para cambiar esta situación. Porque aunque no podamos controlar la inflación ni los mercados globales, sí podemos controlar nuestras decisiones y nuestra estrategia. La primera solución es invertir en uno mismo. Si el salario depende en gran parte de la productividad, aumentar tu productividad personal es clave. Y no hablo de trabajar más horas, sino de trabajar con más valor. Aprender nuevas habilidades que el mercado demanda, como programación, análisis de datos o inteligencia artificial, es una puerta real hacia salarios más altos. Y lo mejor es que hoy existen cursos gratuitos y accesibles en línea que permiten comenzar sin necesidad de grandes inversiones. Lo importante no es saberlo todo, sino dar el primer paso. Dedicar 1 hora al día a formarte en un área de alto valor puede cambiar por completo tu perfil laboral en pocos años. La segunda solución es diversificar tus ingresos. No se trata de renunciar a tu trabajo, sino de no depender solo de él. Un canal digital, un pequeño servicio freelance, una inversión periódica en fondos indexados. Cada euro que entra de otra fuente reduce tu vulnerabilidad. Y aunque al principio parezca poco,
Con el tiempo se convierte en un colchón que te permite respirar mejor frente a la inflación. La tercera solución es el ahorro estratégico. Ahorrar no es guardar lo que sobra, porque lo que sobra suele ser nada. Ahorrar es decidir de antemano qué parte de tu ingreso se reserva y se invierte. Aquí entra en juego el interés compuesto, esa fuerza que hace crecer tu dinero con el tiempo porque no solo genera intereses sobre el capital inicial, sino también sobre los intereses acumulados. Aunque tu sueldo suba despacio, tu dinero puede correr mucho más rápido si lo pones a trabajar cuanto antes. La cuarta solución es acercarte a los activos. No hace falta comprar un piso de 300.000 euros para estar en el lado de quienes se benefician de las subidas. Existen activos financieros accesibles, desde acciones hasta fondos de inversión, que permiten participar de ese crecimiento. La idea es simple. Si todo lo que consumes sube más rápido que tu salario, procura estar al menos en parte del lado de aquello que sube. La quinta solución es pensar de manera global. Si los mercados son globales, también lo son las oportunidades. Hoy puedes trabajar de forma remota para una empresa en otro continente o vender servicios en línea a clientes de cualquier país. Romper la idea de que tu salario solo depende de la economía local abre un abanico inmenso de posibilidades. Todas estas soluciones no cambian el sistema, pero sí cambian tu posición dentro de él. Y esa es la diferencia entre resignarse o convertirse en alguien que entiende cómo funciona el dinero y lo usa a su favor. Muchas gracias por llegar hasta aquí. La verdad es que es todo un honor para nosotros poder traerles información de valor con más continuidad. Nos ayudarías mucho si te suscribes y activas la campanita para que te lleguen notificaciones cuando publiquemos un nuevo vídeo. Seguiremos trabajando con fuerza para traer conocimiento y soluciones en este canal. Nos vemos en la próxima historia. Muchas gracias.